la tormenta después de la tormenta, no la calma después de la tormenta. Así describía The Economist la sucesión de crisis en Egipto, donde cada una es la penúltima porque seguro que ya vendrá otra. Tras el derrocamiento de Morsi el 3 de julio, el ejército volvió a regir. Algunos le llamaron golpe de Estado, otros dijeron que el pueblo lo pidió y unos pocos lúcidos argumentaron que el ejército no era golpista porque nunca había perdido el poder. Mes y medio después y tras el desalojo de campamentos de partidarios del depuesto presidente, la violencia y el sectarismo se toman de nuevo el país. Hay cientos de muertos, miles de heridos y detenidos. La represión vuelve a ser el lenguaje de los militares que siempre han sido el poder tras el poder y el estado de emergencia que rigió durante los 30 años de la dictadura de Mubarak se reinstaura. Batalla de dos frentes, la calle y la opinión pública internacional. Estados Unidos duda, Europa analiza, los países árabes ofrecen ayuda a los militares y el resto observa el baño de sangre. Independencia, caída de la monarquía en 1952, Nasser, Sadat, Mubarak, solo un año de democracia y ni un solo día sin que un bando intente imponer un proyecto excluyente y totalizante al otro. Un país clave en la región, una especie de libro de los errores de la historia, un recordatorio de que la democracia no se defiende interrumpiéndola, que además de ganar elecciones hay que gobernar democráticamente y que en un país deben caber todos. ¿Cuál es el futuro de Egipto? Lo conversamos porque comienza Cable a Tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Cable a Tierra. Hoy vamos a conversar de Egipto, una crisis permanente en su historia, pero que está tomando ribetes cada vez más dramáticos en la actualidad. Y para eso nos acompañan dos de nuestros panelistas. Ricardo Marzuca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Él es candidato a doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile y es además experto en estos temas y académico, por cierto, del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Fernando Rosenblatt, gracias por estar con nosotros nuevamente. Él es candidato también a doctor, espero que está a punto de entregar la tesis, así que espero que no te interrumpamos mucho con esto, no vas a echar la culpa a nosotros después. Además, cientista político de la Universidad Católica y académico de la Universidad Diego Portales. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, a ver, comencemos esta conversación primero, en lo inmediato, porque ya vamos a ir a las cifras de muertos, que son horrorosas. En un par de semanas, 800 muertos de manera oficial, porque la oposición dice que son muchos más, que podrían llegar a miles. Pero ya vamos a ver de ese tema, pero antes, en lo inmediato. Con arresto domiciliario Mubarak, a lo que parecía increíble, y en paralelo, mientras él está con esa situación, cada vez más de los hermanos musulmanes, que son la oposición, este grupo islamista, cada vez más están justamente tras las rejas. O sea, una paradoja además de por sí. ¿Qué puede significar en ese contexto este arresto domiciliario de Mubarak, que había sido condenado, pero cuyo juicio fue anulado? Bueno, a mí yo comparto, ¿no? Me parece que es una paradoja, me parece que es una cruel paradoja, además, simbólicamente, además, y me parece que de alguna manera esto representa una suerte de simbolizar una vuelta al antiguo régimen. Mubarak representa lo que fue una dictadura cruel por, ¿no es cierto?, más de 30 años en Egipto, y por lo tanto, de alguna manera, me parece que el mensaje es claro, digamos, el ejército va a ser un actor relevante en la política egipcia, va a manejar los hilos de la política, y Mubarak de alguna manera representa esa postura. Entonces, porque no podría ser más cruel, digamos, el hecho de que mientras se hace una purga y una persecución a los líderes políticos en la hermandad musulmana, justamente además se restablece de alguna manera o se saca de la cárcel a quien representó y justamente fue acusado por no solamente corrupción, sino que por asesinato a los manifestantes, digamos, bajo el comienzo de la primavera árabe. Entonces es una cruel paradoja. Y tiene otros juicios todavía pendientes, pero la excusa que se buscó es que el plazo de 2 años del encarcelamiento, mientras se realiza una investigación que dice el sistema judicial egipcio, ya se había excedido. Fernando, otro de los posibles acontecimientos, porque hasta antes de que pensáramos en hacer este programa, lo de la posibilidad de la libertad de Mubarak era solo, aunque fuera con arresto domiciliario, una posibilidad, ya se concretó. Otra de las posibilidades es que nuevamente, porque ya se ha hecho a lo largo de la historia, se proscriba a los hermanos musulmanes.
esto puede tener varias consecuencias, depende del punto de vista que se lo mire, porque algunos incluso dicen, es en la clandestinidad donde toman muchos movimientos mayor potencia y mayor popularidad, desde el lado de ser reprimidos. Y cuando tienen que ejercer el poder es cuando pierden más popularidad. ¿Qué efectos podría provocar? Ese es un punto, pero ¿qué efectos podría provocar de unir o desunir a la oposición, de aumentar o disminuir las protestas, si es que se llega a tomar la medida, que otros han dicho que no va a ser tal, de proscribir a los hermanos musulmanes? El escenario en todos sentidos está por un lado radicalizando y por otro lado complejizando. O sea, así como también la coalición de actores que manifestaron contra Mubarak en 2011 también era una coalición diversa, la situación actual también va en ese sentido. Y en relación a la hermandad musulmana, ciertamente esto lo único que hace es radicalizar y frenar de alguna manera un lento proceso de involucramiento a una política pluralista que era, por supuesto, incipiente en Egipto, ¿verdad? Y tal como tú señalabas, de alguna manera este proceso de persecución y demás redunda en radicalización de posiciones y en que esa nueva generación que posiblemente podía emerger se vea un poco frenada y que efectivamente lo que los una sea esa lucha contra la vuelta quizás, ojalá que no, pero quizás hacia un antiguo régimen autoritario. Les quiero invitar a revisar el otro actor relevante de la historia de Egipto, sin duda el ejército, ya lo mencionaba Ricardo, también Fernando. ¿Por qué ha sido tan relevante el ejército en toda la historia de Egipto, desde su independencia, incluso antes? Lo vemos en la siguiente nota. 5 presidentes ha tenido Egipto en su vida republicana y 4 han sido militares. Tal es la importancia de las Fuerzas Armadas en el país árabe, que ahora vuelve a tener al ejército como protagonista. Hasta el 2011, cuando estallaron las manifestaciones de la primavera árabe, Egipto solo había tenido presidentes castrenses. 3 generales gobernaron por casi 60 años, Gamal Abdel Nasser, Anwar el-Sadat y Hosni Mubarak. Durante ese periodo, el ejército se volvió poderoso, llegando incluso a controlar parte de la economía. Las protestas de la primavera árabe terminaron con la dinastía militar que se había instaurado en Egipto. Después de 2 semanas de manifestaciones, el ejército se unió a ellos y depuso a su propio general Hosni Mubarak. Su ministro de Defensa asumió el cargo, prometiendo cumplir las demandas de los manifestantes de la Plaza Tahrir. El aniversario de la revolución del 25 de enero siempre será un día de unidad entre la gente y sus fuerzas armadas. Las que se unieron a la gente, protegieron su revolución y apoyaron a la juventud. Mohamed Morsi fue el primer presidente electo democráticamente en Egipto, pero su destino estaba atado a las Fuerzas Armadas. Fueron ellas las que le traspasaron el poder y ellas las que se lo arrebataron apenas cumplido 1 año en su cargo. Fue también su ministro de Defensa el que le dio el ultimátum y lo depuso en nombre del pueblo y del país. Nosotros no conspiramos ni traicionamos. Somos una institución patriótica que ha actuado con respeto y honor durante el último año. Los ciudadanos egipcios son libres de hacer su voluntad. Son libres. Pueden escoger a quien quiera para que los gobierne y nosotros somos los guardianes de esa voluntad. Juro por Dios Todopoderoso que el honor de proteger la libertad de la gente es mayor al honor de gobernar Egipto. Después de la primera experiencia democrática, el ejército controla nuevamente el poder en Egipto. Dicen que es temporal hasta que convoquen a nuevas elecciones y que, como tantas veces, es en defensa de los intereses de su pueblo. Sofía Brink, CNN Chile. Varios medios internacionales titularon a Fernando: el ejército nunca se fue, los generales nunca se fueron, y lo veíamos así tan claro en la nota. Ahora empecemos a ver otros actores en este conflicto. El rol de Estados Unidos ha sido súper cuestionado. Intentaron, antes de la caída el 3 de julio de Mohamed Morsi, el primer presidente democrático que alcanza a durar apenas 1 año y algo más en el poder, intentó mediar, no le resultó, lo votan con un golpe de Estado, nunca le dicen golpe de Estado porque si le dicen golpe de Estado tienen que retirar la ayuda económica. ¿Qué es lo que se juega Estados Unidos? Porque aquí al final son los intereses los que rigen y no los principios para todos los países, no solo para Estados Unidos. ¿Qué es lo que se juega? ¿Por qué es tan importante para Estados Unidos el rol de Egipto? Es un actor estratégico, es un actor que marca la tendencia en el mundo árabe, como tú lo señalabas. Por lo tanto, allí ya hay un factor muy determinante de por qué le interesa a Estados Unidos, pero también porque es un actor clave en el proceso de paz en Medio Oriente, y porque Estados Unidos de alguna manera, con esa ayuda económica para la compra de armas y demás,
de alguna manera estaba comprando influir en el proceso egipcio, ¿sí? Tanto en el proceso de paz como en el acceso al canal de Suez. Sí. Es importante contarle a la gente que por el canal de Suez atraviesan parte importante y relevante del petróleo mundial y que por eso cuando hay una crisis en Egipto sube el precio del petróleo, pero además veía yo que la Marina estadounidense tiene un paso importante ahí y que si no tendría que pasar por el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, mucho más largo, más costoso. Y evidentemente, estratégicamente, es mucho más conveniente poder pasar por allá. Claro, y Estados Unidos en este sentido se ve, digamos, atrapado en sus intereses. Por un lado tiene estos intereses que pueden ser, digamos, tanto comerciales como geopolíticos, pero también geopolíticamente, digamos, establecer de qué lado se va a poner, quizás esté del lado equivocado de la historia. Y entre estas coyunturas que son tan dramáticas, que son tan inestables, es muy difícil saber, ¿no? Por eso toda esta discusión de si llamarlo golpe de Estado o no golpe de Estado, de alguna manera sintetiza esa confusión ante este escenario, ¿no? Ahora, cuando vienen también países árabes como Arabia Saudita y se saben que más le entregaban 1.300 millones de dólares cada año a Estados Unidos, yo le pongo de una vez 12.000 millones. O sea, que mucho más lo conversamos de lo que le pedía 5.400 millones de dólares que pedía Morsi al Fondo Monetario Internacional, que le rogaba para solucionar algunos de los problemas económicos de Egipto que son importantes. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Porque en el fondo le dicen, ¿sabes qué más? Usted no tiene nada que decir aquí. Si fuera por las cifras, efectivamente no habría lo que pensar. El problema es que también, digamos, Arabia Saudita está jugando allí en su oposición a la influencia de la hermandad musulmana y a lo que ellos, digamos, puedan ver como riesgos en su propio régimen, ¿sí? Entonces, digamos, el ejército, las Fuerzas Armadas allí también se ven atrapados, todos los actores en esta situación están un poco atrapados sin salida. Entonces, digamos, no es solo una cuestión de, llega este dinero y no tengo lo que pensar, ¿no? Si hago la suma. Pero efectivamente se están jugando decisiones a futuro que son geopolíticas, no solo en relación al conflicto interno en Egipto, que lamentablemente esto quizás recién está empezando, ¿no? No lo sabemos, ojalá que no, pero quizás recién está empezando, sino que también en relación a todos los equilibrios tan complejos en la región. Ricardo, otro de los actores relevantes, los dos grandes suministradores de armas a Egipto son primero Estados Unidos, después Rusia. La Unión Europea llega en el tercer lugar, pero el 80% del turismo proviene de Europa. Ya estamos viendo entonces elementos que, más allá de la geopolítica, sino que desde el punto de vista netamente económico incluso son relevantes. También ha sido bastante tímida Europa, porque a lo sumo lo que decidió ahora después de la reunión de sus ministros de Relaciones Exteriores es restringir la venta de armamento. Sí, se habló de suspenderla, después de restringirla. Me parece que la posición es bastante tibia. Me parece que es grave la falta de coherencia de una condena clara, digamos, no solamente a un golpe de Estado, claramente un presidente electo que es depuesto, más allá de los intentos hegemónicos que hayas tratado de establecer, podrían haber habido, me parece, en el escenario egipcio otros mecanismos para restablecer equilibrios y para impedir, digamos, que el presidente se ponga por encima de los otros poderes. Entonces, a mí me parece grave. Y es una gravedad que me parece que es reiterada y ha sido repetitiva, sobre todo cuando determinados movimientos islamistas que causa una suerte de temor, cuando hablamos de islam político, han ascendido al poder. Esto aconteció en el contexto argelino en 1991, cuando el FIS, el Frente Islámico de Salvación, le ganó las elecciones al Frente de Liberación Nacional Argelino y fue destituido por un golpe militar donde prácticamente los europeos o hicieron la vista gorda o prácticamente lo apoyaron. Eso sucedió incluso en el contexto palestino, cuando Hamas en el 2006 le ganó las elecciones al movimiento Fatah y nuevamente, digamos, hay una suerte de presión internacional para sacarlos del poder. Entonces, me parece que la democracia tiene que haber, digamos, cierta coherencia en términos de que no solamente hay que apoyarla cuando está en el poder quienes funcionan a los intereses, sino que es importante que haya como claridad, porque de alguna manera esta contradicción, tanto de Europa como de Estados Unidos, nuevamente crea esta suerte de resquemor en el contexto de la calle árabe, me parece, en términos de que es importante que haya contundencia y condenas claras y medidas claras de presión con respecto, digamos, a este tipo de eventos. Finalmente parece que una dictadura estable, a pesar de ser dictadura, les parece más conveniente a muchos que una democracia Finalmente incierta. se sigue optando, digamos, por un gobierno dictatorial que da de alguna manera seguridad, que, como decía de alguna manera Fernando, asegura a ciertos intereses hegemónicos en la región, sobre todo, digamos, a partir de la década de los 90, cuando Estados Unidos emerge, digamos, como potencia unipolar en el sistema y de alguna manera quiere asegurar ciertos espacios geopolíticos importantes y el acceso a los recursos energéticos que le aseguran, digamos, a cierta hegemonía de poder, petróleo,
petróleo, gas, etcétera, digamos. Entonces, Fernando, ¿quieres agregar algo antes de irnos a la pausa? Sí, es que efectivamente, digamos, hay como muchas tensiones aquí y también para analistas políticos, para todos, ¿no? Y es que estos procesos son muy complicados y el temor de la falta de estabilidad genera este tipo también de reacciones, tanto del analista, del periodista, del político que tiene sus intereses, ¿no? Pero quizás la estabilidad en el mediano plazo se logre con la incorporación de los distintos actores, porque si no se va a caer en procesos de radicalización y de manera muy incipiente aún, pero el proceso tunecino quizás sea quizás sea la buena señal, aún incipiente, y vaya uno a saber cómo termina, pero quizás sea una buena señal en el complejo ese proceso, está bien complejo. Dejémoslo hasta ahí porque vamos a una pausa. Al regreso vamos a hablar de las consecuencias regionales, entre ellas, por ejemplo, Israel, pero también para Túnez. Esta advertencia de lo que está pasando en Egipto, ¿les ha servido para llegar a sentarse a conversar, para no parar el diálogo? Lo conversamos al regreso en Cable a Tierra. Continuamos en Cable a Tierra. Ricardo, a ver, ¿cuáles pueden ser las consecuencias regionales de lo que está pasando en Egipto? Hablábamos, de hecho, de Túnez, donde se empieza a dar un proceso en cierta forma parecido al de Egipto, pero una de las cosas principales como diferencia que uno podría notar en el proceso de Túnez es que no han dejado de conversar las partes en cuestión, a pesar de que algunos, los que llegan al gobierno, tienen una cierta tendencia también a tratar de imponer su punto de vista y su proyecto. La verdad es que todavía, tal vez mirando a Egipto, tienen el buen juicio de no dejar de conversar, aún. Sí, bueno, es la tensión propia, me parece que a partir de la primavera árabe, ¿no es cierto?, comenzaron a emerger con mucha fuerza los movimientos islamistas que de alguna manera habían aparecido como en un carácter o en un lugar secundario en el proceso, digamos, de protesta civil que se dio en las calles. Y de alguna manera la discusión tiene que ver con justamente qué proyecto sociedad, qué proyecto país, qué constitución, digamos, emerge. El caso tunecino, obviamente, que de alguna manera se puede ver influido por el caso egipcio. Hubo un momento de tensión importante, manifestaciones en las calles de apoyo al movimiento Nahda, que es el movimiento islamista que gobierna Túnez, y movimientos en las calles de parte de la oposición pidiendo también que se destituya al régimen. Un escenario, es un espejo, un escenario bastante similar con las condiciones propias que tiene Túnez, donde de alguna manera apareció el presidente y después también ciertos funcionarios ligados al ejército que de alguna manera en Túnez, tanto de una u otra parte, manifestando que en Túnez ellos esperaban que no sucediera lo mismo que había sucedido en Egipto y que se iba a hacer un esfuerzo adicional, digamos, por el diálogo. Pero hubo un momento, digamos, y todavía permanece, en que se suspendió la Asamblea Constituyente, que estaba discutiendo justamente la Constitución, que es el problema que se da cuando se llega al área chica, digamos. Entonces, vamos a aprovechar ese mapa, justamente, Fernando, para hablar, y Ricardo, del tema de la península de Sinaí, que es la península que ven a la derecha, es parte de Egipto, a la derecha de Egipto, esa península, importante porque además ahí está tocando con Israel y la Franja de Gaza, si es que eso da cuenta también de la complejidad. ¿Y por qué menciono eso, Fernando? Porque uno podría decir, a ver, es una península, 60.000 kilómetros cuadrados, vive muy poca gente, pero lo relevante también de lo que estamos viendo ahí es que es una zona habitada por pocas personas que políticamente pertenece a Egipto, pero donde el terrorismo está comenzando a ser para algunos un peligro, y lo que pasa en el fondo en Egipto tiene consecuencias ahí. El Estado egipcio allí, digamos, aplicando conceptos de ciencia política, allí tiene debilidad en sus capacidades estatales, digamos, para llegar, y justamente es un territorio muy importante por ese, digamos, esa frontera con Gaza, esa conexión con Gaza, y que le ha costado, digamos, desde que surgió todo este movimiento en 2011, ha costado, digamos, consolidar la presencia del Estado y consolidar también, de alguna manera, frenar todos esos ataques, y se han dado cuestiones allí bien complicadas. Es un sector donde el sur es bastante, mucho más rico que el norte, donde están además grandes balnearios de los cuales escuchamos, zonas de buceo, pero además se da este tema del terrorismo. Explícanos un poco más lo que está pasando ahí. Sí, lo principal, creo yo, tiene que ver con el pasaje de Rafah entre Gaza y el Sinaí, y todo lo que es, digamos, la gestión de productos. Hay unos túneles subterráneos que, digamos,
que claro, cuando fue todo el proceso, eso también, digamos, perdió control, y a su vez también se perdió control cuando Hamás gobierna la Franja de Gaza. Lo que pueda suceder allí realmente es una incógnita, es una incógnita no solo por el territorio, sino también por la coyuntura que estamos viendo, ¿no? Yo, digamos, quizás sea excesivamente optimista, pero el proceso de paz que se inicia ahora, y que está en estas conversaciones secretas, entre la autoridad palestina, Israel y demás, bueno, podría de alguna manera consolidar toda esa zona, y ojalá también redundar en el Sinaí. Pero bueno, el Sinaí es Egipto, y lo que pueda suceder allí es... Ahora, es un lugar donde hay tráfico de drogas importante, armas, personas, una zona, como tú decías, donde no hay mucho control del Estado. ¿Cómo lo que ocurre? Algunos decían que lo que ocurre, leí un par de análisis en New Yorker y también en The Atlantic y en Washington Post, que decían que lo que ocurre efectivamente en Egipto, si se radicaliza, por ejemplo, la situación en Egipto, pueden grupos también más extremos encontrar refugio en el Sinaí y efectivamente terminar formándose una cierta base para grupos más extremos. Y que de hecho también ha generado tensiones en el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza. O sea, cuando el Hamás accede, digamos, al cese al fuego hacia Israel, cuando se termina esa situación del año pasado, de alguna manera también tuvo que controlar a pequeños grupos que desde la Franja de Gaza y en conexión eventualmente con el Sinaí, digamos, podían activar nuevamente el conflicto. Entonces, tenemos allí en el Sinaí, como tenemos en muchas zonas de toda esta región, tenemos microclimas, ¿verdad? Por debilidad de capacidad estatal, por la coyuntura compleja que se está viviendo, por la inestabilidad generalizada y por la debilidad también de las alianzas y las coaliciones, ¿verdad? También son poblaciones que quedan, que no saben para dónde ir, digamos, y quiénes son sus referentes, ¿no? Beduinos, entre otros, de los que vienen ahí, que han sido invadidos por múltiples grupos a lo largo de la historia. Ricardo, se nos va acabando el tiempo para ambos. ¿Qué creen que va a pasar finalmente con Egipto? ¿O qué debieran hacer también quienes están en el poder? Porque sigue rigiendo el ejército. Hay un grupo de la oposición que, aparte de los hermanos musulmanes, también están una oposición diversa. En el gobierno también es diverso. Hay grupos laicos que están con el ejército, otros que están empezando a pasarse a la oposición. ¿Cuál es la salida para esta crisis? ¿La hay? ¿No la hay? Bueno, es un escenario complejo y poder proyectar es bastante difícil. A mí me parece que probablemente vamos a tener un régimen, una suerte de restauración, por lo menos transitoria, probablemente un intento de golpear con mucha contundencia a la hermandad musulmana para posteriormente tratar de restablecerla. Me parece que obviamente es un movimiento político que no puede ser marginado de la escena política. Ganó las elecciones. Aunque ha usado la violencia y la ha usado fuertemente ahora. Aunque ha usado la violencia. Ahora, obviamente, como ha sucedido también con otros movimientos islamistas en general, las radicalizaciones responden, digamos, a escenarios también de dictadura y obviamente también de ejercicio militar represivo. Entonces, en ese contexto me parece que es mucho mejor tener la hermandad musulmana y por lo menos siendo también un movimiento heterogéneo que tiene distintas tendencias, obviamente van a ganar posiciones aquellos, ¿no es cierto?, que están abiertos al diálogo, a la participación democrática, al diálogo con la oposición, y obviamente el escenario es preocupante en la medida en que vemos, ¿no es cierto?, también a movimientos salafistas que se radicalizan y por otro lado una oposición que está fracturada, digamos, el Baredei, que de alguna manera perdió, me parece, prestigio por haber participado en el gobierno, sectores, ¿no es cierto?, de la oposición laica que se han bajado. Hay de alguna manera desarmonía y esa desarmonía se expresa, digamos, en una falta de capacidad de articular un diálogo y articular un discurso que de alguna manera también facilite el diálogo entre las partes. Entonces, en ese contexto me parece que es un proceso que va a volver a tomar su tiempo, lo habíamos dicho y lo hemos reiterado. Yo creo que es un proceso largo de avances y retroceso. Me parece que aquí ha habido un grave retroceso en el proceso de transición y restituir el espacio nuevamente y recuperar las confianzas, indudablemente que es bastante difícil. Hay sectores de la hermandad musulmana que obviamente no van a estar dispuestos a volver a jugar al juego democrático porque la respuesta que recibieron fue demasiado agresiva. Uno no puede ser paralelo a lo largo de la historia. Lo dijo un columnista y periodista, analista interesante que es Robert Fisken de Independent, que dijo, ¿no es cierto?, bueno, ¿acaso un musulmán que quiere que su Estado de alguna manera resguarde también sus principios religiosos va a volver a confiar en las urnas? Entonces es un escenario que obviamente atenta contra el diálogo, la capacidad de
de ponerse de acuerdo y de aceptar la legitimidad del otro y participar en un mismo esquema. Para cerrar, Fernando, guerra civil, violencia sectaria, ¿qué ves tú que viene ahora? Este no es el tiempo de los lamentablemente, ¿no? Este es un tiempo de radicalización. Lo único que podemos decir es que democracia consolidada, representativa, por ahora no. Y que lamentablemente probablemente estemos en un proceso, digamos, de resultado totalmente incierto. O sea, y que ciertamente sea inestable por mucho tiempo. Ojalá no sea guerra civil, pero como decíamos, no es el tiempo de los moderados, esos moderados se van bajando y aquellos que estaban en proceso de moderación probablemente, digamos, den marcha atrás, den un paso atrás y se vuelvan a radicalizar posiciones. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ricardo, gracias por estar una vez más con nosotros. Encantado. La tormenta después de la tormenta parece seguir siendo el panorama en Egipto y no todavía la calma después de la tormenta. Gracias por habernos acompañado en un nuevo Cable a Tierra. Nos vemos.